En el polvoriento corazón de Chihuahua, donde el sol abrazaba la tierra hasta convertirla en un mosaico de grietas, vivía don Esteban Morales, un hombre cuya riqueza se medía en cabezas de ganado y hectáreas de terreno. Su rancho, el Álamo Dorado, era un imperio erigido con sudor, astucia y, según los murmullos del pueblo, un par de tratos oscuros con hombres de mirada fría. Don Esteban, de rostro curtido y ojos como el acero, no era hombre de sentimentalismos. Su única hija, Clara, de 17 años, era la excepción a su corazón endurecido, aunque incluso ella sentía el peso de su frialdad. Clara era un espíritu libre, de cabello negro como ala de cuervo y ojos que brillaban con la promesa de un amanecer. Amaba cabalgar por las llanuras, donde el viento le susurraba secretos que su padre nunca entendería. Su caballo, Relámpago, un semental azabache de crin salvaje, era su compañero inseparable. Juntos recorrían los senderos serpenteantes, desafiando la vastedad del desierto. Pero aquel día, el destino tenía planes más oscuros. Era un atardecer de fuego, con nubes rojizas que parecían sangrar sobre el horizonte. Clara había salido a explorar un cañón cercano, desoyendo las advertencias de su padre sobre los peligros de las tierras salvajes. Don Esteban, ocupado con un trato de ganado, apenas notó su ausencia. «Esa muchacha testaruda aprenderá a obedecer», murmuró, mientras firmaba un contrato con un comprador de Durango. En el cañón, Clara desmontó para recoger unas flores silvestres que crecían entre las rocas. Relámpago relinchó inquieto, pateando la tierra, pero ella no le dio importancia. Fue entonces cuando el silbido la detuvo. Una serpiente de cascabel, oculta entre las piedras, alzó su cabeza triangular. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el reptil atacó, hundiendo sus colmillos en su pantorrilla. El dolor fue un relámpago ardiente que le arrancó un grito. Cayó al suelo, con la pierna palpitando y el veneno comenzando su traicionera danza en su sangre. Relámpago, con los ojos desorbitados, se acercó a ella, rozándola con el hocico como si entendiera su agonía. Clara, con la visión nublándose, se aferró a las riendas. «Llévame a casa», susurró, antes de desmayarse sobre la arena. El caballo, con una inteligencia que trascendía lo animal, no dudó. Galopó como poseído por el viento, con Clara apenas sostenida en la silla, su cuerpo inerte balanceándose peligrosamente. El rancho estaba a varias leguas, y el sol ya se hundía en el horizonte. Relámpago corría con una determinación feroz, esquivando rocas y cactus, sus cascos resonando como tambores de guerra. Cuando llegó al rancho, la noche ya había caído. Los peones, sorprendidos por el caballo cubierto de sudor y polvo, corrieron hacia él. Al ver a Clara, pálida y con la pierna hinchada, gritaron por ayuda. Don Esteban salió de la casa principal, con el rostro endurecido por la molestia de ser interrumpido. Pero al ver a su hija, su expresión cambió por un instante, mostrando algo que parecía dolor. Sin embargo, ese destello se desvaneció rápido. «Llamen al doctor», ordenó un peón, pero don Esteban alzó una mano. «No hay tiempo», dijo, con voz fría. «El pueblo está demasiado lejos, y el veneno ya está avanzado. No podemos hacer nada». Los peones se miraron, incrédulos. «Patrón, es su hija», exclamó José, el capataz, un hombre leal que había servido a la familia por décadas. Don Esteban apretó los labios, su mirada fija en Clara, que yacía en los brazos de un peón. «Es una carga que no puedo llevar», murmuró, casi para sí mismo. «Si muere, es la voluntad de Dios. No arriesgaré más por una causa perdida». El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Los peones, hombres rudos acostumbrados a la dureza del desierto, no podían creer lo que oían. Don Esteban, el hombre que dominaba la región con mano de hierro, abandonaba a su propia hija. Giró sobre sus talones y regresó a la casa, cerrando la puerta tras de sí. José, con lágrimas de rabia en los ojos, se inclinó sobre Clara. «No te dejaré morir, pequeña», prometió. Pero el tiempo corría en su contra. El doctor más cercano estaba en el pueblo, a 2 horas a caballo, y Clara apenas respiraba. Fue entonces cuando Relámpago, que había permanecido inquieto, relinchó con una fuerza que hizo temblar el aire.
Sin esperar órdenes, el caballo se acercó a Clara, empujando suavemente a José con el hocico. El capataz lo miró, como si entendiera algo que los demás no veían. «Este animal sabe algo», dijo. «Confiemos en él». Con manos temblorosas, José y otro peón colocaron a Clara sobre el lomo de Relámpago, amarrándola con una cuerda para que no cayera. «Ve, amigo», susurró José, dándole una palmada al caballo. «Sálvala». Relámpago no necesitó más. Sus cascos levantaron nubes de polvo mientras galopaba hacia la noche, guiado por un instinto que ningún hombre podía comprender. Los peones lo vieron desaparecer en la oscuridad, rezando en silencio por un milagro. El caballo corrió sin descanso, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra. No se dirigía al pueblo, como todos esperaban, sino a un lugar más antiguo, un lugar que los hombres del rancho apenas mencionaban en susurros, el Cañón de la Curandera. Allí, decían las leyendas, vivía Doña Luz, una anciana que conocía los secretos de las plantas y los espíritus del desierto. Nadie sabía si era bruja o santa, pero su fama como sanadora era indiscutible. El camino al cañón era traicionero, lleno de rocas afiladas y pendientes abruptas. Pero Relámpago no titubeó. Sus ojos brillaban bajo la luna, y su galope era un canto de desafío contra la muerte. Clara, apenas consciente, murmuraba incoherencias, su cuerpo temblando por la fiebre del veneno. Tras lo que pareció una eternidad, Relámpago llegó a una cueva escondida en el corazón del cañón. Frente a ella, una anciana de rostro arrugado como la corteza de un mezquite aguardaba, como si supiera que vendrían. Doña Luz, con un rebozo descolorido sobre los hombros, se acercó al caballo sin mostrar sorpresa. «Valiente criatura», dijo, acariciando el hocico de Relámpago. «Traes un alma al borde del abismo». Con la ayuda de una joven que vivía con ella, Doña Luz desmontó a Clara y la llevó al interior de la cueva, donde un fuego crepitaba. La anciana examinó la herida, ya negra e hinchada, y frunció el ceño. «El veneno es fuerte, pero no más que la voluntad de esta muchacha», murmuró. Sacó un mortero y comenzó a moler hierbas que olían a tierra y misterio. Preparó un ungüento espeso y lo aplicó en la mordida, mientras cantaba en una lengua que parecía más antigua que las rocas. Relámpago permaneció fuera, vigilante, como si supiera que su tarea aún no terminaba. Horas pasaron, y la fiebre de Clara comenzó a ceder. Sus párpados temblaron, y un suspiro débil escapó de sus labios. Doña Luz sonrió. «Vivirás, pequeña. Pero tu camino será duro». Cuando Clara despertó, el amanecer pintaba el cañón de tonos dorados. Estaba débil, pero viva. Doña Luz le dio un té amargo que le devolvió algo de fuerza. «Tu caballo te salvó», dijo la anciana. «Nunca he visto un animal con tanto corazón». Clara, con lágrimas en los ojos, abrazó a Relámpago, que relinchó suavemente. Pero la alegría de su supervivencia se mezcló con el dolor de saber que su padre la había abandonado. «¿Por qué?», susurró, más para sí misma que para la curandera. Doña Luz la miró con ojos que parecían ver más allá del horizonte. Algunos hombres temen perder lo que tienen y olvidan lo que realmente importa. Pero tú, Clara, tienes un espíritu que ni el veneno ni la traición pueden apagar. El regreso al rancho fue un viaje silencioso. Relámpago caminaba con paso firme, como si entendiera la tormenta que rugía en el corazón de Clara. Cuando llegaron, los peones la recibieron con gritos de alivio y abrazos. José, con lágrimas en los ojos, la ayudó a desmontar. «Eres un milagro, niña», dijo. Pero la mirada de Clara estaba fija en la casa principal, donde sabía que encontraría a su padre. Entró sin llamar, con Relámpago siguiéndola hasta el umbral, como un guardián. Don Esteban estaba en su despacho, contando billetes como si nada hubiera pasado. Al verla, su rostro palideció, pero no dijo nada. «Me dejaste morir», dijo Clara, con una voz que temblaba de rabia y dolor. «Tu propia hija, y preferiste tu orgullo a mi vida». Don Esteban intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Por primera vez, el hombre que dominaba el desierto parecía pequeño, frágil. «Clara, yo pensé que no había esperanza». «No», lo cortó ella.
No pensaste en mí. Pensaste en ti. Se dio la vuelta, con lágrimas rodando por sus mejillas. No soy tu carga, padre. Soy tu hija. Salió de la casa, ignorando las súplicas de don Esteban. Los peones, que habían oído todo, la miraron con respeto y tristeza. Clara montó a Relámpago, su único aliado verdadero, y galopó hacia el horizonte. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarse en un lugar donde el amor era más débil que el veneno. Don Esteban, solo en su despacho, sintió el peso de su decisión como un yugo. Los rumores de su abandono se esparcieron como pólvora, y su imperio comenzó a desmoronarse. Los peones, leales a Clara, abandonaron el rancho uno a uno. El álamo dorado, antaño un símbolo de poder, se convirtió en un mausoleo de su arrogancia. Clara, mientras tanto, encontró refugio en el pueblo, donde doña Luz la acogió como a una hija. Con el tiempo, se convirtió en una mujer fuerte, una curandera que aprendió los secretos del desierto y los usó para sanar a otros. Relámpago nunca se separó de su lado, un recordatorio de que el verdadero valor no está en la riqueza, sino en el corazón. Y en las noches claras, cuando la luna iluminaba el desierto, los habitantes del pueblo juraban ver a una joven y su caballo galopando libres, como si el viento mismo los hubiera reclamado como suyo.